Buenos días. En esta oportunidad vamos a contar con la presencia del doctor Mauricio Sarabia, quien nos va a conversar acerca de la impresión 3D y 4D, materiales usados, nuevas técnicas y aplicaciones. Creo que ese es el título correcto de la charla. La verdad, Exactamente. la verdad es que Mauricio ha estado trabajando con nosotros un tiempo y bueno, ha sido un tremendo aporte para la facultad y para la facultad de ingeniería. Tiene un nombre largo, ¿no? Es Ingeniería, Arquitectura y Diseño de la Universidad de San Sebastián, y la verdad es que todos nos hemos beneficiado de su capacidad. Bueno, el currículum de Mauricio es largo, ¿eh? Entre paréntesis ha hecho varios postdoctorados. Es una persona que aparentemente partió en la Universidad Católica y de ahí, bueno, salió al extranjero y ha hecho una serie de cosas eh, que son relevantes e importantes y que permiten incentivar a científicos jóvenes, como también a científicos que ya no somos tan jóvenes y que necesitamos a alguien que nos diga, por favor, siga adelante. La vida no ha terminado. Eso nos va a pasar a todos, incluso a Mauricio en unos 30 años más. Le va a pasar exactamente lo mismo. Y siempre va a querer un cabro joven que le diga, profesor, por favor, siga. Usted no, todavía puede hacerlo. Bien, voy a dejar con usted a Mauricio. Aprovecho de agradecerle a él e informarle a Mauricio de que estamos creando una nueva plataforma que se llama Docencia Abierta, donde estoy pidiéndole a todos mis amigos, yo le envié a él un WhatsApp, a mucha gente, carta, y he tenido una gran recepción para que podamos contribuir a la formación en los ciclos básicos, ciclos medios, que son en las universidades, y los ciclos avanzados, que es para gente que hace investigación y que es gente que ya está pasando a la categoría de senior. Y vamos a tener gente tanto de habla hispana como, como inglés. Yo he solicitado a mucha gente y vamos a empezar a partir del mes de marzo del año 2023 con esta iniciativa, y esto es totalmente gratis. Nosotros vamos a correr, Andrés Soto y el que habla, vamos a correr con los costos para que todo funcione. Tenemos las plataformas, etcétera, y no vamos a decir más que la educación es mala. Lo que vamos a decir es que cómo la vamos a tratar de mejorar. Y eso lo vamos a hacer en enseñanza media, en la universidad y para la gente que es avanzada en distintos, bueno, que han hecho muchas cosas, en ciencia, etcétera. Así que, Mauricio, te dejo. Yo voy a tener que mutearme para que no haya ruido. Así que, por favor, adelante. Tienes tantas horas como tú desees, ¿eh? Muchas gracias, profe. Espero no ocupar tantas horas. Está un poco larga la presentación, es verdad, pero voy a tratar de resumirla lo mayor posible. Muchas gracias por la posibilidad y muchas gracias también por la linda presentación. Y qué bueno, esos programas que está tratando de crear, de incentivar eso desde la educación continua eh, en distintos niveles, ¿verdad? Y que sea además gratuita para todos. Lo encuentro genial y por eso siempre apoyándolo en sus nuevos retos que se autoimpone. Así que, nada, les voy a presentar, voy a compartirles pantalla. Espero que puedan verla bien. Eh, Aquí, compartir pantalla. Ahí, vamos a ponerlo en modo presentación. Ahí, espero que se vea bien. ¿Se ve bien, profesor? Se ve perfectamente bien, ¿eh? Adelante, por Súper. favor. ¿Ya? Entonces, claro, ese era el título de la presentación, el que ya comentó el profesor Acevedo, impresión 3D, 4D, materiales usados, nuevas técnicas y aplicaciones. En el fondo, se va a tratar de eso, tratar de introducirlos un poco al mundo de la impresión 3D, de lo que se llama la manufactura aditiva, que en los últimos años ha ganado harta popularidad, ¿verdad?
Y también comentarle esta nueva tecnología que existe actualmente, que es la impresión 4D, nuevas técnicas también y variaciones que existen de la impresión 3D que han tratado de solucionarse estos problemas en los últimos años y cuáles son las principales aplicaciones, ¿verdad? Y también al comienzo vamos a hacer un pequeño repaso en el fondo de qué es lo que es la impresión 3D y cuáles son los principales materiales que se ocupan para la fabricación de estas piezas, ¿sí? Entonces primero voy a reutilizar una, una diapositiva antigua que tenía, ¿verdad? Y que me van a disculpar, pero está en inglés, ¿ya? Pero se las voy a resumir lo más rápido posible en el fondo y que creo que es una buena forma de comenzar a introducir el concepto de la manufactura aditiva y de lo que se conoce coloquialmente como la impresión 3D, ¿verdad? Entonces, vamos a partir así con los principios y una pequeña introducción de la manufactura aditiva, ¿verdad? ¿Qué es lo que es la manufactura aditiva? Es la definición que tiene más oficial, en el fondo, se unen materiales, ¿verdad? Se unen capas de materiales para crear, en el fondo, objetos tridimensionales, modelos y desde información se le conoce de manera coloquial de parece que se cayó, profe. Eh, Parece que se había caído. Bueno, sí, se cayó, voy pero a seguir en donde quedé. sigue nomás, sigue Voy a por seguir favor. en donde quedé. Ya. Sí. Y como le decía, que eh, de forma, ahí corté mi cámara, a lo mejor así baja un poco la carga del internet. Entonces, bueno, lo que le estaba comentando. En teoría no tiene limitaciones desde el punto de vista de la geometría, pero vamos a ver que en la práctica, en el fondo, sí tiene ciertos problemas que hay formas en las cuales se puede solucionar, y por eso hay algunas técnicas más innovadoras que han salido en los últimos años que permiten una mayor flexibilidad al momento de manufactura de estas piezas, ¿sí? En general, todos los procesos de la manufactura aditiva se llama así porque en el fondo va adicionando material capa por capa, ¿verdad? Porque también está el tipo de la manufactura que en el fondo es al revés, como en que se va removiendo material para formar una pieza final, ¿sí? Esto al revés, en el fondo uno va creando cada vez más material para generar de manera consecutiva, capa por capa, una nueva pieza, ¿sí? Y no como esta que, por ejemplo, un torno, que con un taladro o con una pieza para sacar material de una pieza más grande se va perdiendo. ¿Cuál es la ventaja que tiene la manufactura aditiva? Que en el fondo no hay pérdida de material en teoría, ¿verdad? Porque en el fondo solamente se va adicionando y es mucho más económico desde ese punto de vista, ¿sí? Eh, hay varias etapas por las que tiene que pasar la manufactura aditiva. Primero, tiene que haber un diseño computacional de la pieza que se requiere, luego se tiene que armar una malla de ese material y luego esa malla se debe separar en una serie de capas consecutivas que es la que luego se lleva a la impresora 3D, en donde se va imprimiendo capa por capa y se obtiene el producto final impreso en 3 dimensiones, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la forma general en cómo funciona la impresora 3D de todos los tipos. Vamos a ver que hay varios tipos de impresora 3D y varias familias en el fondo, pero el funcionamiento general
no va a variar mucho entre ellas, esta es como la base de cómo funcionan todas, ¿sí? Bueno, obviamente tiene una serie de ventajas y desventajas de la tecnología. Las principales ventajas es que hay un completo libertad al momento del diseño de las piezas, y es una particularidad muy interesante que tiene en el fondo esta tecnología, de que no solamente me permite diseñar piezas complejas en la parte externa, sino que también me permite incluir complejidad en la parte interna de las piezas, cosa que no muchos tipos de manufactura convencionales lo permite lograr, ¿verdad? Yo aquí puedo tener piezas muy complejas desde el punto de vista estructural por la parte externa, pero también puedo tener una serie de canales, tubos y en el fondo una estructura es muy compleja dentro también de la pieza que no se puede lograr con otro tipo de manufactura, ¿sí? También potencialmente se puede eliminar completamente el uso de un postprocesamiento previo o de una manufactura a través de herramientas al final para mejorar eh, eh, la estructura final de la pieza, ¿sí? Y también permite, que eso en el fondo es muy importante también, eliminar muchos pasos de la producción, ¿sí? Porque en el fondo es un proceso continuo, mucho más limpio y que en el fondo se puede desarrollar a bajo costo y en baja escala también, ¿sí? ¿Cuáles son las principales desventajas? Que en el fondo, en general, son procesos bastante lentos comparados con otro tipo de manufactura, ¿sí? Si se quiere escalar a procesos mucho más grandes, más industriales, por lo general va a requerir unos costos mucho más grandes, ¿sí? Se debe invertir mucho esfuerzo en cuanto al cambio del diseño, en cómo se aplica el diseño nuevo en las piezas, ¿verdad? Y también, por lo general, hay una limitancia en el tamaño de las piezas. Vamos a ver en el fondo eso. Ahora, estas desventajas se han ido solucionando en los últimos años por medio de la variación y en el fondo el mejoramiento de ciertas capacidades de la impresora 3D y de la tecnología. Vamos a ver en el fondo cuáles son esas formas en las cuales se ha mejorado últimamente. Hay varias aplicaciones en la que se puede producir en el fondo este tipo nuevo de tecnología, principalmente en la automotriz, en la aeroespacial, en la biomédica, y también es bienes consumibles, ¿verdad? La manufactura aditiva, la impresión 3D, se divide en 7 familias, 7 categorías principales. Vamos a verlas muy por encima, las 7. ¿Sí? Están ordenadas aquí en el fondo desde las más antiguas, desde las primeras que se crearon hasta las más actuales y más complejas, ¿sí? Entonces, vamos a partir primero con la estereolitografía, que es una de las más antiguas que se creó por allá por los años 60, ¿sí? O antes. Fue una de las primeras, la empresa Stratasys fue la que empezó en el fondo con este tipo de manufactura. No es la más simple, pero fue la primera que se creó. Se basaba, y se basa actualmente, todavía funciona igual, en una batea que contiene una cierta resina polimérica líquida. La particularidad que tiene esta resina es que en el fondo, al ser expuesta a luz UV, esta se polimeriza rápidamente y forma una pieza sólida, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se va haciendo? Uno en esta batea líquida tiene una plataforma que se mueve tanto en la dirección X como en la dirección Y y Z, ¿verdad? Y con un láser, con luz UV, se va generando el diseño en la superficie de esta plataforma, ¿verdad? Y al contacto del láser con la resina, se va formando una pieza sólida. Entonces yo voy generando primero una capa del material, luego esta plataforma sube un poco, ¿verdad? Y genero la capa siguiente y así, ¿verdad? Y capa por capa yo voy polimerizando una nueva capa muy delgada del material sobre la anterior para formar eventualmente esta impresión 3D, ¿sí? Esa fue una de las primeras que se creó. Luego también se creó la que se conoce como el material jetting, ¿verdad? Que es derivada de la anterior porque es muy similar, de hecho ocupa resinas también muy similares a la anterior.
Claro, pero en este caso, en vez de tener una batea líquida en donde se va con el láser, yo tengo varios materiales puestos a través de manguera, en verdad, sobre unos extrusores, y esto tiene también una lámpara UV que va pasando aquí, y se va colocando sobre la superficie esta resina polimérica que es fotosensible, y también cuando se expone con la luz UV se va solidificando, y se genera esta pieza también en 3D. ¿Sí? Esta tiene la ventaja con respecto a la anterior de que son más rápidas y que el material que se ocupa en el fondo es mucho menos. ¿Sí? El otro tipo es lo que se conoce como el binder jetting, fue también una de las que se derivó del anterior, ¿verdad? Se comenzó a pensar que, bueno, si se puede ocupar con un material que es fotosensible, ¿por qué no mezclamos, por ejemplo, dos materiales sin la necesidad de la luz UV y que uno sea el material base y que el otro sea un material aglomerante, ¿verdad? Entonces, en el fondo yo voy mezclando un material polimérico, metálico, ¿verdad? Un polvo, ¿verdad? Base para formar en el fondo la estructura, lo que va a soportar las cargas, ¿verdad? Y se le va adhiriendo también un agente coagulante que va mezclando todo este polvo, ¿sí? También después se creó un sistema similar en donde se tiene un rodillo que va esparciendo el polvo en la superficie y solamente se va colocando en la superficie este aglomerante, ¿sí? Luego se creó, yo creo que el tipo más conocido y con el que más se trabaja actualmente, el más común de la impresión 3D, que es lo que se llama la extrusión de material, o FDM por su sigla en inglés, que es Fused Deposition Modeling, que son estas típicas impresoras de filamento, ¿verdad? En donde uno tiene un material termoplástico, ya un polímero termoplástico, que pasa a través de una extrusora que calienta el material, eleva su temperatura sobre el valor de la TG, sobre la transición vítrea del material, y, y va depositando este material ya en un estado gomoso, ¿verdad?, sobre la superficie, y también se va generando capa por capa la pieza que se quiere lograr, ¿verdad? Esta es una de las más conocidas actualmente, la que más se ocupa a nivel mundial, principalmente porque es bastante económica, es bastante fácil de trabajar y también permite imprimir una increíble cantidad de materiales, ya que en el fondo hay muchos materiales termoplásticos, muchos plásticos, muchos polímeros que tienen esta propiedad, ¿verdad? Y la gracia además que tiene es que en el fondo se pueden mezclar entre ellos y se pueden mezclar con otros tipos de materiales para formar compositos bien interesantes. Entonces, la flexibilidad en cuanto al material que se puede ocupar eh, es muy amplia, ¿sí? En el fondo, a diferencia de lo anterior, por lo general, las resinas líquidas, la flexibilidad que tienen es menor, no todas las resinas se pueden polimerizar bien, hay que jugar mucho con el tiempo de polimerización, es más complejo, ¿verdad? Se necesita una mayor experiencia para trabajar con ella. Claro que bueno, cada una tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Por ejemplo, también el de extrusión de material, que es la que estamos viendo ahora, esta típica impresión 3D, es mucho más rápida que las anteriores también, pero la resolución a la cual puede llegar la impresión es menor también. Entonces ahí hay juego, hay técnicas que tienen ciertas ventajas frente a otras, y hay que ir en el fondo evaluando qué es lo que más nos conviene para cada tipo de aplicación, ¿sí? Otra que se está ocupando mucho actualmente es una derivación del binder jetting, ¿verdad? Que fue una de las primeras que se creó y que es lo que se conoce como el powder bed fusion, ¿ya? O la más conocida, bueno, dentro de este tipo de impresión 3D hay varias distintas, pero la más conocida es el Selective Laser Sintering o el SLS, que en el fondo funciona de una forma súper interesante. Yo tengo aquí un repositorio de un polvo que puede ser de distinto tipo, pero por lo general es un material polimérico, también que es termoplástico, ¿verdad? Que está molido en partículas muy finas como polvo, ¿verdad? Y que a través de un rodillo se va depositando capa por capa en esta batea que está aquí al lado, ¿ya? Y yo en esta batea de aquí al lado, con un láser, voy también eh, derritiendo el material, ¿verdad? Calentándolo para que estas partículas del termoplástico se aglomeren entre ellas
y formen una estructura más sólida, ¿sí? Entonces, en el fondo, yo con un láser voy derritiendo el material capa por capa y voy formando, en el fondo, estructura en 3D que se va pegando con las capas inferiores, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja que tiene este tipo de manufactura? Es que la resolución a la cual se puede llegar es mucho mejor que, por ejemplo, con la anterior que estábamos viendo con el Material Extrusion, ¿verdad? Con el FDM, con la impresión 3D de filamento, la que todos conocemos. Este tipo de impresora puede llegar a una resolución mucho mayor, ¿sí? Pero también es mucho más cara, es más lenta y no se pueden ocupar tantos materiales como en el caso anterior. ¿Por qué? Porque en el fondo simplemente porque para comenzar a derretir algunos materiales poliméricos se va a necesitar algunos láser muy potentes, de los cuales ya se encarece mucho el costo de este sistema, ¿verdad? Está también la laminación de capas, ¿ya? Esta es una impresión de manufactura aditiva que es bastante nueva, ¿verdad? Está teniendo un auge en los últimos años porque también permite, y que es una de las gracias que tiene en el fondo de este material, permite una impresión continua mucho más rápida, ¿verdad? Y menos costosa desde el punto de vista de tiempo, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el principal problema también? Es que desde el punto de vista monetario no es tan barata, son sistemas más complejos que los anteriores. ¿Y cómo funcionan? Yo aquí tengo un material, ¿verdad? Que está fabricado en forma de láminas bien delgadas, ¿verdad? Que va pasando a través de unos rodillos y que con un láser yo también voy derritiendo este material termoplástico y formando la pieza que me interesa aquí en un sector, en una batea en el fondo, en la parte del medio acá, ¿sí? Eh, como les decía, la gracia de esto es que en el fondo permite una impresión continua mucho más simple, ¿verdad? Mucho más simple de escalar a escalas industriales, ¿verdad? Pero el costo de fabricación también es un poco más largo, pero es mucho más rápida y eh, permite llegar a muy buenas resoluciones. Y la más novedosa, la última, que en el fondo está ya, así que es en el fondo ya lo último que se está haciendo y que no hay muchas impresoras comerciales que se venden actualmente, es la de energía de deposición directa, ¿verdad? En donde a través de una pistola de electrones o de un láser de electrones, eh, y con un sistema que va ocupando metales, un cable es muy delgado un metal, va extrayendo material del cable y lo va depositando de forma selectiva aquí en la superficie para formar esta pieza. Estas son ya de los últimos, de los más nuevos y claro, la verdad es que desde el punto de vista comercial creo que no hay ninguna impresora todavía que trabaje así, esto solamente se hace en los laboratorios actualmente. Así que no tiene mucho sentido hablarlo si lo que se busca son aplicaciones por ahora, a lo mejor en un futuro esto va a tener mucho auge, pero por ahora no. Entonces, bueno, esas son las principales 7 familias y yo quiero comenzar a hablarle ahora, entrar lo más rápido posible a lo que es la impresión 4D, ¿ya? La impresión 4D es una nueva terminología que se está ocupando en los últimos años, en donde se le agrega una cuarta dimensión a esta impresión 3D y esa cuarta dimensión es el tiempo, ¿sí? Es un nombre un poco aparatoso, pero en el fondo es para llamar la atención, obviamente, y lo logra en el fondo, pero se basa principalmente en que los materiales que se van a ocupar ahora no son materiales comunes y corrientes, sino que son materiales, por lo general, no puedo decir que en el 100% de los casos, pero por lo general, son materiales poliméricos que van a reaccionar, ¿verdad?, a ciertos estímulos ambientales, entonces van a permitir un cambio de forma, lo cual va a implicar que si yo imprimo una pieza con impresión 3D típica, ¿verdad?, con cualquiera de los métodos que vimos antes, ¿ya? Y esta pieza, cuando la tengo terminada, la expongo, por ejemplo, a un estímulo como humedad, como un campo magnético, como un campo eléctrico, cambios de temperatura, algún tipo de solvente, esta pieza
va a cambiar su forma. Entonces yo voy a imprimir una pieza A que luego de exponerla a un cierto estímulo se va a transformar en una pieza B. Esa es la principal raíz de qué es lo que es la impresión 4D. ¿Sí? Esa en el fondo se va a definir como una impresión 3D que cambia en el tiempo, desde un estado A a un estado B. Esa es la principal definición. Aquí le muestro en el fondo cuál es la, según el Atlantic Council de los Estados Unidos, cuál es la definición más oficial de la impresión 3D, y dice que es una manufactura adictiva de objetos capaces de autotransformarse en forma o función. Eso es súper importante. Yo se lo expliqué aquí en el fondo como que cambia de forma, pero también puede ser un cambio de función del material. Eso vamos a verlo también un poco más adelante, ¿verdad? Cuando estos se exponen a un estímulo predeterminado, incluyendo la presión osmótica, calor, corriente luz ultravioleta u otras fuentes de energía. Entonces, en el fondo, esto, yo llevo un material desde una estructura tridimensional a una estructura en 4 dimensiones desde el punto de vista de que este material en 3 dimensiones va a cambiar su forma en el tiempo cuando sea expuesto a algún estímulo externo. ¿Sí? Aquí, ojalá que me funcione el video, por favor. Esta es una investigación que se llevó a cabo en Harvard, ¿verdad? Hace unos años atrás, en donde ellos fueron los primeros que lograron esta impresión 4D, ¿sí? Entonces ahí se puede ver que están ocupando un hidrogel, ¿sí? Y que están imprimiendo en el fondo una forma de flor, ¿sí? Que bueno, no voy a entrar mucho en el detalle de cómo se imprime, porque también hay un diseño, tras que vamos a hablarlo ahora también. Hay mucho diseño detrás de esta impresión 4D y también hay mucho avance en los materiales que se ocupan, pero en general lo que ocurre es que esa pieza que se va a imprimir plana, luego cuando sea sumergida en agua, va a cambiar su forma y ahí vemos como en el fondo esa pieza que es plana toma una forma de una flor que es un lirio, ¿verdad? Y que es lo que ellos estaban tratando de replicar. Esa es la base de la impresión 4D. ¿Sí? Entonces, claro, también se debe tener en consideración en la impresión 4D de que no solamente se puede ocupar un solo tipo de material, sino que se pueden ocupar varios tipos de materiales que reaccionen distintos a distintos estímulos. De hecho, es lo que se espera hacer en unos años más. Por ejemplo, aquí estos investigadores propusieron en un futuro, esto es simplemente como lo que se podría llegar a hacer en un futuro, crear un tipo de insecto, ¿verdad? Que esté conformado por distintos tipos de materiales, que reaccione de forma distinta a los estímulos externos. Por ejemplo, que a través de la aplicación de un campo eléctrico se genere una vibración en las salas. Entonces, cuando yo aplico un cambio eléctrico, este insecto artificial pueda volar, ¿verdad? Cuando yo aplico un cambio de luz, por ejemplo, pueda cambiar de color, ¿sí? O que, por ejemplo, bajo ciertas condiciones de humedad, los pies de los insectos puedan cambiar, o que también cuando yo aplico un campo magnético externo, por ejemplo, la forma del torso, por ejemplo, de este insecto artificial pueda cambiar y saque el aguijón. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se espera, o sea, en el fondo, de que uno pueda mezclar varios materiales y que dependiendo de los distintos estímulos externos que se le pueda dar, se pueda crear una integración de varios estímulos y de una pieza final que tenga múltiples funciones. ¿Sí? Esa es una de los grandes fines que tiene esta impresión 4D en un futuro. ¿Sí? Además, muy importante que en el fondo hay un gran potencial de expansión para la impresión 4D, porque en el fondo esto es un estudio que se hizo sobre cuál es el alcance que tienen muchas de las impresiones de manufactura en el fondo actuales, ¿sí? Y aquí se estudia en el fondo la precisión que yo tengo, la resolución para fabricar piezas y en el otro eje qué tan complejo puedo llegar a tenerlo, y hay un gran espacio que puede ser llenado por la impresión 4D aquí en cuanto a un rango amplio de tamaño y una complejidad mucho más extrema desde el punto de vista de cambio de forma o de función de las piezas, que actualmente no muchos tipos de manufactura lo pueden lograr. Entonces hay un gran campo en el cual se puede avanzar, en donde la gente
aún no ha investigado mucho y que va a permitir un avance muy grande en los próximos años. ¿Sí? Ahora, no es tan simple, ¿verdad? No es tan simple pensar en la impresión 4D. ¿Por qué? Porque en el caso de la impresión 3D típica, en la que nosotros ya hablamos, la de la manufactura aditiva, yo simplemente necesito tener un material, poseer una impresora 3D y eso me va a generar una pieza estática, ¿verdad? Eso es la forma simple como se imprime normalmente la impresión 4D. En el caso de la impresión 4D, el problema es más complejo, porque de partida el material no es cualquier material, debe ser un material inteligente que reaccione, ¿verdad?, a cierto estímulo externo, ¿verdad? Esta impresora 4D, por lo general, va a necesitar que yo pueda imprimir varios tipos de materiales a la vez. No va a ser una impresora 3D típica, sino que va a ser una impresora 3D especial, ¿verdad? Y además va a haber una parte de diseño detrás aquí, ¿verdad? De cómo la forma en la cual yo voy imprimiendo va a afectar a la forma final que va a tener la pieza luego de exponerle un estímulo. O sea, en el fondo, no voy a entrar mucho en el detalle detrás, pero eh, la estructura y la dirección, por ejemplo, en la cual se imprime un material, va a afectar en cómo se pandea, ¿sí? Entonces, debe haber un diseño matemático atrás de la pieza, de cómo yo la debo imprimir, qué piezas estructurales, dónde las coloco, las extensiones que deben tener, ciertas propiedades mecánicas que deben cumplir, ¿verdad? Para que la pieza final tenga la forma que yo necesito. ¿Sí? Entonces hay todo un proceso de simulación ahí, mecánica, matemática detrás, que está incluida en el diseño, que en el caso de la impresión 3D típica no está incluida. Entonces es también es un grado de complejización alto, ¿verdad? Y eso va a generar una pieza estática, ¿verdad? Pero de un material inteligente y que tiene un diseño innovador, ¿verdad? Entonces, esa pieza, cuando se le va a aplicar un estímulo o se le va a generar una interacción de mecanismo entre estos estímulos, va a generar una pieza que va a ser dinámica, ¿verdad? Y que va a cambiar su forma de acuerdo a los distintos estímulos que se aplican. ¿Sí? Entonces, esa es la principal diferencia que va a haber entre la impresión 3D y 4D. Número uno, el material. Número dos, el tipo de la impresora, ¿verdad? Que es un poco más compleja, que necesita que sea de multimaterial y que cumpla ciertas características. Y además que hay todo un proceso de diseño, tanto de la mecánica de los materiales como del pandeo, como del diseño que hay detrás, que se debe llevar a cabo. ¿Sí? No es tan simple como llegar a imprimir. Aquí yo preparé una tabla, en el fondo, de cuáles son las principales diferencias entre los materiales que se ocupan en impresión 3D y 4D. Por lo general, los materiales de impresión 3D son termoplásticos, como les decía, metales en algunos casos, cerámicos, o biomateriales en algunas aplicaciones más complejas. En cambio, en la aplicación 4D deben ser materiales que tengan la capacidad de autoensamblarse, o que estén conformados por varios materiales dentro de ellos y que en el fondo tengan ciertas funciones y diseños bien específicos. ¿Sí? En cuanto al diseño, en la impresión 3D yo solamente necesito la información digital, ¿verdad? Para crear la pieza en 3 dimensiones. En cambio, aquí yo, además de esa información 3D, para generar la pieza, también voy a necesitar este input de cómo se va a deformar y cuál va a ser el diseño necesario para que yo obtenga la pieza final que quiero lograr luego de la aplicación de este estímulo, ¿verdad? Las impresoras también, en el caso de la impresión 3D, son impresoras típicas 3D normales. En cambio, aquí yo debo tener alguna impresora que sea multimaterial o que pueda manejar estos materiales inteligentes. ¿Sí? En el caso de impresión 3D no hay cambio desde que se imprime, y en la impresión 4D sí va a haber un cambio, puede ser en la forma, en la función o en el color, por ejemplo, de la pieza, o etcétera. Pueden ser muchas otras variables que pueden cambiar, ¿verdad? Y las aplicaciones, bueno, en el caso de la impresora 3D son muchas, ¿verdad? Desde joyería, desde la fabricación de juguetes, se ha creado ahora actualmente ropa aparte de impresión 3D. De hecho, hace poco, no me acuerdo en qué desfile, no soy muy experto en esto, pero en Francia, en París, hubo un desfile hace unos meses atrás,
en donde se fabricó ahí in situ, se fabricó un vestido, o sea, en el fondo salió una modelo, no sé si desnuda o con ropa interior, pero, pero una persona ahí vino con una impresora 3D que se manejaba con la mano, que en el fondo, bueno, ahí se las voy a mostrar cómo funciona, pero es que va generando fibra sobre la superficie, entonces él después de eso se puso a luz UV y se formó un vestido en el fondo y fue el que modeló en el momento. Entonces fue como algo bastante innovador en su momento, eso fue hace unos meses atrás nomás, a lo que se ha llegado actualmente con la impresión 3D en cuanto a la fabricación de ropa, por ejemplo. ¿Sí? En cambio, en el caso de la impresión 4D, las aplicaciones son muchas. En general, principal, muchas aplicaciones en las cuales se necesita en el fondo el cambio dinámico de piezas mientras se le aplican ciertos estímulos externos. Y son demasiadas las aplicaciones y vamos a ver en el fondo ahora alguna de ellas, de las más interesantes. ¿Ya? También comentarles que hay varios tipos de cambio de forma, ¿verdad? Están los cambios de 1D a 1D, ¿ya? Están los cambios desde una dimensión a dos dimensiones, o sea, en el fondo que yo desde una pieza lineal formo una pieza en dos dimensiones, ¿sí? O por ejemplo aquí, y que también es muy similar al anterior, de una pieza lineal larga como esta, yo formo una pieza 3D, ¿verdad? Luego de sumergirla, por ejemplo, en algún solvente. Hay cambios de 2D a 2D, donde se cambia la forma en el plano, o de 2D a 3D. Hay muchos tipos de cambio de forma, ¿verdad? En cuanto a la impresión 3D y que es interesante que se pueden lograr varios tipos de estructuras finales, ¿sí? Y ahora vamos a hablar principalmente, voy a hacerlo lo más corto posible, en el fondo, las principales características que deben tener estos polímeros que cambian de forma, ¿verdad? No voy a ahondar mucho en la química de cómo funciona esto, porque, bueno, número uno, no es tanto mi área de expertise, yo no soy químico, soy físico, ahora algo entiendo de esto, obviamente, pero no es mi área de expertise, así que prefiero no entrar mucho en detalle y tampoco no nos va a dar el tiempo. Pero existen cuatro principales caminos mediante los cuales se puede obtener estos materiales con cambio de forma, ¿verdad? El primer camino es a través del autoensamblaje de elementos, que en el fondo eso tiene que ver con un ensamblaje automático de los cuerpos y de cómo las formas entre ellas se van uniendo por distintas interacciones químicas. En la superficie se puede generar un autoensamblaje de distintas moléculas, ¿verdad? También, desde un punto de vista más macro, hay una forma de fabricar estos polímeros inteligentes con cambios de forma, que es a través de lo que se llama del proceso de desajuste de deformaciones, que en el fondo yo genero deformaciones a través de cambios físicos en materiales que están unidos entre ellos. Entonces, en el fondo yo tengo dos capas de materiales que están unidas entre ellos y una reacciona más, por ejemplo, a la humedad, entonces se va a expandir más, mientras que la segunda capa no va a absorber mucha agua, entonces no va a cambiar de forma. Y de esa forma yo voy a tener una pieza que se va a pandear en un sentido porque solamente un lado de la pieza va a crecer mientras el otro se va a mantener constante. ¿Sí? Yo de esa forma puedo generar un desajuste de tensiones y generar polímeros que cambien su forma, o más que polímeros que cambien su forma, que estructuras que pueden cambiar la forma al ser expuestos a estímulos. ¿Sí? Está también el proceso de la biestabilidad, que en el fondo eso no voy a entrar mucho en detalle también porque son procesos complejos de cambio de fase, pero en general son materiales que tienen la particularidad de tener más de un punto de estabilidad cuando se deforman. ¿Sí? Y en el que sí vamos a hablar un poco más en detalle son lo que se llama el efecto memoria de forma, que en el fondo es el tipo de polímero que más se ocupa para trabajar en la impresión 4D. ¿Ya? Este es por lejos el más utilizado y va a implicar el uso de polímeros que responden a estímulos. Estos polímeros van a alterar sus propiedades físicas y químicas cuando se exponen a algún estado particular, en el fondo algún estímulo ambiental que puede ser cambios de pH, cambio en el solvente, en la humedad, cambio eléctrico, ¿verdad? La temperatura, la transferencia de calor, ciertos cambios de estrés o aumentos de presión, etcétera, cambios magnéticos, ¿sí?
o ciertos cambios en la luz. Todas estas cosas pueden generar en el fondo ciertas alteraciones en la estructura química de los materiales que se van a ver reflejados de forma macro en un cambio de la forma del material. ¿Sí? Hay muchos tipos de materiales que cambian de forma, pueden cambiar su forma, sus propiedades físicas o sus propiedades químicas, y principalmente lo que nosotros nos van a llamar la atención para la impresión 4D son estas piezas que van a cambiar su forma, en el caso de las propiedades físicas, ¿sí? Y dentro de esa es la que se encuentran los polímeros con cambio de memoria de material, que se llama, ¿verdad? O los polímeros que tienen este efecto de memoria, ¿sí? Que van a pasar por este estado biestable, en donde yo voy a tener un estado que está estable, pero no completamente, ¿verdad? Y que luego de la liberación del estímulo o la aplicación de un estímulo distinto, voy a cambiarlo a su forma original, ¿sí? Yo creo que la forma más simple de explicar esto es con un video, que esto es un filamento que está fabricando una empresa japonesa actualmente, que tiene esta particularidad de poder sufrir estos cambios de memoria de forma. Entonces, vamos a ponerle play, ojalá que funcione. Esta es una empresa japonesa, como les decía, que está fabricando este filamento para impresión 3D, y como pueden ver ahí, cuando se incluye el filamento dentro de una batea con agua caliente a 55 grados, ¿verdad? Esta pieza se vuelve más blanda, ¿verdad? Y uno puede cambiarle la forma de manera automática, y luego cuando se enfría, ¿verdad? Se queda con esa forma, ¿sí? Entonces va a llegar a esa forma final una vez que se enfríe, y luego estos materiales se llaman de memoria de forma, porque cuando yo vuelvo a aplicar el mismo estímulo que ya tenía antes, que este cambio de temperatura, vuelve a la forma original que tenía, si se fijan, ¿sí? Entonces, en el fondo, este tipo de materiales van a permitir reaccionar de manera activa, por ejemplo, la temperatura en este caso, cambiando desde su forma inicial a una forma que yo le quiera dar, ¿sí? Esto me da una increíble versatilidad en el uso, ¿verdad? Y en el reuso de los materiales, porque esto puede hacerse las veces que uno quiere en el fondo, ¿sí? Entonces, esto va a permitir que sea mucho más fácil que los materiales puedan dársele la forma que uno requiera, ¿verdad? En la forma final que uno requiera, y luego, al quitar el estímulo o al volver a aplicar el estímulo de temperatura, como en este caso, se vuelve a la forma original que tenía, ¿sí? Esa es la principal ventaja de los polímeros de cambio de forma, que es lo que actualmente más se ocupa para la impresión 4D, ¿sí? Así que bueno, eso, no vamos a terminar de ver el video porque no tiene sentido verlo mucho más. Ah, bueno, igual estaba terminando ya. Eso es lo que vende en esta empresa japonesa, este filamento para impresión 3D, y que lo encuentro espectacular, ¿sí? Entonces, bueno, hay varias ventajas que tienen estos polímeros de cambio de forma frente a otros, ¿verdad? Son mucho más fáciles de manipular, y las propiedades de los materiales se pueden adaptar de forma mucho más simple y mucho más directa que otros materiales, ¿verdad? Hay otros compuestos que se ocupan para esto, que no son polímeros, en el fondo, que son mucho más caros, son mucho más pesados, y que van a presentar una deformación, una deformación recuperable, perdón, que es significativamente menor en comparación con otros tipos de materiales, ¿verdad? Además, la particularidad que tiene es que los polímeros en general son mucho más biocompatibles, entonces hay una amplia variedad de polímeros de cambio de forma, que pueden ser biocompatibles y hasta biodegradables, los cuales va a permitir ser usados para una serie de aplicaciones en el ámbito biomédico, por ejemplo, que no se puede ocupar otros materiales, ¿sí? Uno de los más comunes son, por ejemplo, estos polímeros que cambian con la temperatura. Aquí podemos ver una pieza que se imprimió, ¿verdad? Y que a temperatura ambiente tiene esa forma, la Torre Eiffel, y que luego de que se calienta hasta los 60 grados,
se va a volver a su forma original, ¿verdad? O lo mismo aquí, es un águila que luego de los cambios de temperatura se ve cómo se puede ir aleteando, ¿sí? Entonces, esa es una de las principales. Bueno, este ejemplo ya lo vimos, que también son hidrogeles con nanocelulosa que reaccionan al cambio de humedad. Entonces, cuando este material es inmerso dentro de un solvente acuoso, agua, etanol, algún tipo de alcohol, ¿verdad? Este va a absorber de manera selectiva la humedad en algunas partes y va a cambiar su forma dependiendo de la forma final que se le dio el diseño, como en este caso tratando de replicar la forma que tiene esta especie endémica de los lirios, ¿sí? Aquí les voy a dejar también otro video más o menos rapidito de cómo estos materiales pueden ir cambiando su forma cuando se exponen a cambio de temperatura, ¿sí? Esto se basa en unos materiales que, unas estructuras, perdón, que van a ocupar el concepto de la tensegridad, ¿ya? Que en el fondo este concepto estructural en el que se tienen barras y cables que debido a la estabilidad mecánica de estas estructuras se pueden lograr en el fondo piezas muy simples y que en el fondo soportan mucha carga a través de simplemente barras rígidas y cables, ¿sí? Entonces ellos están fabricando estas piezas con distintos materiales y claro, aquí se fijan lo interesante en el fondo de este video y que era por lo cual yo se lo quería mostrar, que están formados por 2 o 3 materiales distintos. Aquí el color de la pieza son distintas mezclas de materiales y se puede ver que algunos materiales, por ejemplo, reaccionan a temperaturas más bajas, 25, 30 grados ya se empieza a formar la pieza de color más oscuro, la negra, mientras que ya a los 40 grados ya la pieza del medio empieza a tomar su forma y ya cerca de los 55, 60 grados la pieza al final empieza a adquirir su forma final, ¿sí? Entonces aquí también se puede regular con los distintos cambios de temperatura cómo esta pieza se va formando o deformando con los cambios de temperatura, y eso es súper interesante porque los polímeros permiten esa flexibilidad, ¿verdad? De crear piezas que puedan reaccionar de manera indistinta a la temperatura. También está este ejemplo que lo encuentro súper interesante, del MIT, ¿verdad? Donde fabricaron materiales que tienen cierta estructura, que son magnéticas, ¿sí? El material incluye ciertos nanocompositos a base de ferrita, que es magnética, y que a través de la aplicación de un campo magnético estas piezas pueden cambiar su forma de manera activa, ¿sí o no? Entonces, claro, aquí la gran innovación está en la fabricación de este nuevo tipo de material que tiene un comportamiento activo, y también que la impresora que ellos tuvieron que crear y que modificar en el fondo tiene un magneto en la parte superior mientras se va depositando, de tal forma que uno puede controlar la orientación magnética de los espines de la nanopartícula cuando se van depositando en la superficie. Entonces, yo así puedo seleccionar cómo va a reaccionar cada parte de la pieza que yo estoy imprimiendo. Entonces, ahí se ve como, por ejemplo, con un imán, con un campo magnético externo abajo, se puede alterar la forma de la pieza y cómo esta se puede hasta mover, ¿sí? Entonces, eso es lo que se está haciendo actualmente, como les decía, con estos materiales de cambios de forma inteligente y que reaccionan a distintos estímulos externos, como vimos la temperatura o el campo magnético en este caso, ¿sí? No vamos a terminar de ver el video porque es largo, así que ustedes pueden buscarlo después si les interesa más saber sobre esto. Entonces, bueno, ahí cuando ya le hice un pequeño resumen de lo que es la impresión 4D y qué es lo que se puede lograr, y también les quería hablar en el fondo cuáles son estas nuevas tecnologías, no solo la impresión 4D, porque en el fondo esa es una de las aplicaciones y de las innovaciones que se está dando ahora, y que es la que yo encuentro en el fondo la que más va a revolucionar en los próximos años, pero también hay un montón de otras innovaciones que tratan de solucionar algunas de las desventajas que yo les comenté anteriormente que tiene la impresión 3D típica, que es lo que vamos a ver nosotros aquí ahora, ¿sí? Una de ellas, y me gusta colocar la primera, porque en el fondo esta es una investigación de un colega chileno que está trabajando aquí en
en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, ¿verdad? Y que él diseñó este nuevo sistema de impresión 3D que se basa también en la impresión por filamentos. O sea, en el fondo, en cuanto a la tecnología para imprimir la pieza no ha cambiado nada. Lo que él creó fue una nueva forma de cómo se va soportando la impresora mientras imprime, ¿ya? Esto en el fondo es una impresora modular que se llama, que tiene el cabezal de impresora aquí arriba, como cualquier otra, pero además tiene unos sistemas de clamping, de que se puede en el fondo anclar a una estructura para ir imprimiendo de forma vertical. O sea, en el fondo, yo aquí tengo un robot mezclado con una impresora, ¿verdad? Es un robot que puede ir escalando sobre la estructura que va imprimiendo. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, se ve que está imprimiendo una barra vertical cilíndrica y estas piezas se van anclando a la pieza que ya imprimió y sigue imprimiendo en la superficie, ¿sí? Entonces, esto en teoría va a permitir crear piezas que son infinitamente grandes. Ahora, bueno, esto en teoría no es tan así de verdad, porque en el fondo también nosotros sabemos que hay ciertas consideraciones de que el material se plantea por el peso, etcétera, sobre eso, pero en el fondo rompe con ese paradigma que se tenía normalmente de que si yo tengo una impresora que es, por ejemplo, de 1 metro por 1 metro por 1 metro, yo no puedo imprimir una pieza que sea más grande que eso. ¿Sí? O sea, en el fondo, ese es mi tamaño máximo del tamaño de la pieza que yo puedo imprimir. No puedo sobrepasar esos límites. En cambio, con este tipo de robot mezclado con impresora, yo puedo sobrepasar ese límite y puedo crear una pieza que es varias veces más alta que la impresora en sí. ¿Sí? Entonces, esto yo creo que es un sistema muy innovador y que se está creando aquí en Chile. Entonces, este proyecto, el Koala 3D, se llama Koala porque en el fondo es como cuando los koalas van escalando en el fondo los árboles, los eucaliptos, ¿verdad? Que se agarran súper fuerte y siguen subiendo, subiendo y comiendo hojas, ¿verdad? Esta es la misma idea, va escalando sobre lo que ya imprimió y va subiendo, 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 imprimiendo nuevas piezas. ¿Sí? Esa es la principal idea. También se habla en un futuro de mezclar, por ejemplo, dos de estas impresoras para formar en el fondo esta fabricación de tipo de colmena. Esto ya es una cosa como súper innovadora que se ve en los últimos años. En el fondo, varias de estas impresoras trabajando en conjunto para generar piezas más grandes, ¿verdad? Eso también es muy interesante para un futuro, ¿sí? Lo que se llama la tecnología cooperativa entre varias impresoras, ¿sí? Otro tipo de tecnología que también trata de romper este paradigma de imprimir piezas más grandes que el tamaño mismo de la impresora es lo que se llama la impresora con el eje Z infinito. ¿En qué se basa esto principalmente? En que yo voy a tener una impresora que tiene, en vez de una superficie de impresión que va a ser estática, quieta, va a ser una banda transportadora. ¿Sí? Entonces, yo alterando el ángulo en el cual se imprime, porque se fijan que en el fondo el cabezal no es perpendicular, sino que en 45 grados, y eso sumado a esta banda de transporte en la parte de abajo, yo puedo ir imprimiendo piezas de forma continua. Entonces aquí se ve, por ejemplo, cómo se imprimieron 5 piezas en el fondo y estas van moviéndose a través de la banda transportadora y luego van saliendo aquí a un sector en donde se van recepcionando. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la particularidad que tiene esto? Que en el fondo yo puedo imprimir muchas piezas de forma continua y dejar que la impresora trabaje por sí sola durante días, durante meses, ¿verdad? Entonces, eso va a romper ese paradigma de la baja producción que tenían, ¿sí? Porque en el fondo el problema es que como, y que lo comenté al principio, una de las principales desventajas de toda la impresión 3D es que es una fabricación discontinua, o sea, en el fondo se imprime una pieza y tiene que haber alguien ahí, o bueno, o un robot externo, que saque la pieza, limpie todo el material nuevo y vuelva a comenzar una nueva impresión. Aquí se puede lograr que la impresión sea continua, ¿verdad? Y se puede dejar esta impresora trabajando meses y que vaya imprimiendo las distintas piezas que se necesitan. ¿Sí? Y también va a permitir imprimir piezas mucho más grandes, como les decía, porque en el fondo yo también puedo imprimir, como se ve aquí en la imagen, una barra que va a ser mucho más grande que la impresora en sí. ¿Sí? Entonces eso va a permitir esta tecnología del eje infinito. ¿Sí?
y que en el fondo se basa en eso, en el fondo en girar el cabezal de impresión de una composición horizontal a una composición de 45 grados para que se pueda lograr esa tipo de impresión. Otra que también funciona así es lo que se conoce como estas tecnologías todo en uno, ¿verdad? Que en el fondo yo tengo una impresora que no solamente va a imprimir de forma aditiva las piezas una capa sobre otra, sino que yo voy a poder cambiar el cabezal, por ejemplo, para imprimir con esta tecnología en que se expone a la luz UV, ¿verdad? O, por ejemplo, colocarle un cabezal que tenga un taladro y que vaya extrayendo material, etc. Entonces, este tipo de impresoras modulares, ¿verdad? Permiten ir cambiando los distintos cabezales o mezclar distintas técnicas para generar piezas mucho más complejas, ¿sí? Esa es la idea de esta nueva tecnología que se está lanzando en los últimos años de cabezas modulares, en donde yo puedo ir cambiando la tecnología o las superficies de los materiales, por ejemplo, para trabajar con otro tipo de tecnología, ¿sí? Por ejemplo, ahí de impresión CNC con láser, ¿sí? Que es esa que les comentaba al principio, en que un láser va rompiendo el material, ¿sí? Entonces, bueno, no vamos a ver este video también porque es muy largo, vamos a perder mucho tiempo. Pueden verlo ustedes después con más detalles si les llama la atención. También existe esta tecnología que se está llevando a cabo ahora, que es de las cabezas rotatorias, en donde el eje de impresión va a estar rotando, ¿verdad? Entonces, esta cabeza ya no va a imprimir, el cabezal ya no va a imprimir de forma en un plano, solamente en X y en Y, sino que va a imprimir en conos, ¿sí? Entonces, eso va a permitir una serie de cosas. Número uno, que va a ser un proceso mucho más rápido de impresión, ¿sí? Y también va a permitir imprimir estos ángulos rectos de 90 grados. El principal problema, y que bueno, que no se lo he comentado hasta ahora, pero es tiempo ya de comentárselo. Si yo quisiera imprimir una pieza como esta, con una impresora 3D típica, yo no podría imprimir de manera fácil esta estructura de acá. ¿Por qué? Porque no se va a soportar en nada. Entonces, es muy difícil imprimir en el aire, ¿sí? Entonces, para eso, ¿qué es lo que se hace? Se le colocan soportes, ¿verdad? Se le colocan pilares aquí o una capa menos densa, ¿verdad? Que en todo esto que rellena todo este material y que luego, una vez que la pieza esté lista, se tiene que extraer para tener esta pieza final, ¿sí? Aquí con esta tecnología de las cabezas rotatorias, no es necesario eso, porque como se está imprimiendo en ángulos de 45 grados y en conos en vez de plano, la adhesión entre capas del material permite tener estos ángulos rectos de 90 o más grados cuando uno está imprimiendo. Y aquí se puede ver en el fondo lo que se puede lograr con este tipo de tecnología. También todas estas son tecnologías que están en desarrollo, que esperemos que en un futuro se puedan en el fondo aplicar en las impresoras comerciales que se ven actualmente, ¿ya? También harto que se está trabajando últimamente es montar una extrusora de cabezal de impresión 3D, ¿verdad? En la punta de estos brazos robóticos, ¿verdad? ¿Qué va a permitir esto? De que en el fondo normalmente la impresora 3D solamente pueden imprimir en 3 ejes, X y Z. En cambio, estos brazos robóticos tienen 6 ejes de movimiento. Además del X y Z, las 3 rotaciones, ¿verdad? Que pueden tener en los distintos ejes. Entonces, eso va a dar una mucha mayor flexibilidad al momento de imprimir piezas complejas, ¿verdad? Entonces, esto, por ejemplo, además de que permite impresiones complejas, también va a imprimir cosas mucho más grandes y mucho más rápido que otra tecnología. Y claro, por ejemplo, aquí se ve este brazo de impresión, que tiene varios filamentos en el fondo todo aquí, puede generar en un par de horas esta estructura, ¿verdad? Que es más alta que una persona y que en el fondo se autosustenta con muy poco material. Esta pieza fue diseñada para que pueda autosustentarse, una pieza de más de 2 metros, ¿verdad? Que pueda autosustentarse sin la necesidad de alguna estructura externa que le dé soporte, ¿sí? Entonces, eso es interesante también desde el punto de vista no solo de el diseño ingenieril, sino que también desde el punto de vista de la arquitectura, por ejemplo, o del diseño más bien artístico. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque en el fondo permite crear piezas muy complejas, con estructuras que no son fáciles y simples de recrear
o con la manufactura aditiva típica, ¿verdad? Y que, y además, en el fondo ahorrando mucho material, ¿sí o no? También, por ejemplo, se ha ocupado estas mismas brazos de impresión 3D, estos extrusores robóticos, en brazos robóticos, ¿verdad? Para crear, por ejemplo, aquí piezas que son transparentes y que sirven en el fondo como separación de ambiente. Esto en el fondo son dos placas de plástico, ¿verdad? Que están separadas entre ellas por unos ciertos espaciadores, ¿verdad? Y que sirven como tanto como aislación térmica y como aislación acústica a estos paneles, ¿verdad? Y que además se les coloca un diseño en la parte superior para que no sea simplemente un panel impreso, sino que tenga un cierto diseño y que luego esto se va a ir mezclando para separar ambientes, ¿sí? Esta es una de las aplicaciones que están tratando de generar este grupo de investigación, ¿sí? También en el diseño, por ejemplo, aquí de un sillón, ¿verdad? Que es mezclando materiales de distintas técnicas. No voy a ingresar mucho en el detalle de cómo fue el diseño de esto, pero son varias técnicas y varios cabezales que se ocupan para fabricar en el fondo una pieza que en base a un plástico y en base a una silicona aquí en la superficie, y que además es una pieza que es ergonómica, ya que en el fondo ahí se fijan que la silicona está concentrada en los lugares donde uno aplica más presión al momento de sentarse, ¿sí? En la espalda y aquí en los glúteos y en las piernas, ¿sí? Entonces es un diseño inteligente, por decirlo así, ergonómico, y que se genera además de manera automática porque todo esto lo hizo un brazo robótico, ¿sí? También se pueden ocupar estos brazos robóticos para aplicaciones un poco más biológicas, también se pueden mejorar en el fondo ciertos defectos en los huesos a través de, de una operación con estos brazos y la implantación de tejidos en el fondo a través de esta tecnología con impresión 3D, ¿sí? Por ejemplo, aquí se ve cómo con un taladro se va regulando en el fondo la fractura que tuvo una persona en un hueso y después se rellena con el material para generar el implante, ¿sí? También hay otra tecnología que mezclan varias otras, por ejemplo, esta es muy interesante, la del MEL electrospinning, que en el fondo que es un material termoplástico que se calienta y al aplicar un voltaje entre el cabezal y la placa colectora, se generan, en vez de una capa aquí continua como se ve, sino que una fibra. Esta fue la tecnología que les comenté yo que se ocupó en eh, en este show de modelaje que se hizo en la Semana de la Moda en París, no sé qué día exactamente, no lo tengo muy claro, pero yo vi el video en el fondo, en cuando vinieron con uno de estos cabezales extrusoras que funcionaban con la tecnología de electrospinning, ¿verdad? Y que es un cabezal que se puede llevar en la mano, ¿verdad? Y que vino un técnico y le pintó, porque se podría decir que fue así, le pintó un vestido a una modelo, ¿verdad? Entonces, fue igual como cuando se van a ocupar estas pistolas de aerosol, ¿verdad? Y que se le pintó en el cuerpo este vestido, que era un polímero, en verdad, y que luego de que se secara, se le separó de la piel y tenía un vestido en el fondo que era muy ajustado a su figura, ¿sí? No tengo el video por ahí a mano, pero yo creo que pueden encontrarlo. Fue este año, fue dentro del 2022. Estas son tecnologías muy actuales en el fondo que, 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 que se están logrando a través de la innovación de estas impresoras 3D típicas, ¿sí? Aquí también se ocupa también una tecnología para fabricar materiales que van a responder a los cambios de humedad, por ejemplo, ¿sí? También hay unas extrusoras que en vez de funcionar con temperatura, que muchos materiales también no pueden trabajar con altas temperaturas porque se carbonizan, porque sus propiedades químicas cambian, entonces en el fondo se ocupa en vez de una aplicación de calor, se van a ocupar unos cabezales que lo que hacen es generar microondas y calentar, entre comillas, el material a través de este método que no va a dañar la estructura química
o física de los materiales. Por ejemplo, aquí se imprime esta pieza a través de ese material. También les comenté yo que uno de los grandes problemas de la impresión 3D es que muchas veces se va a necesitar un soporte externo, ¿verdad? Para fabricar estas piezas, ¿sí? Cuando son piezas que están en el fondo creadas en la superficie, ¿sí? Y sin y que no tengan alguna parte donde apoyarse. Entonces, una de las posibles soluciones a esto es que en el fondo se ha ocupado estas bateas con un material que es un tipo de silicona en el fondo, y que a través de una jeringa yo voy imprimiendo dentro del material con otra pieza lo que yo quiero. Entonces, pues, esta pieza que ya se imprimió sin soporte se saca. Eso va a permitir en el fondo que yo pueda crear piezas con estructuras internas muy complejas, ¿verdad? Y que no van a necesitar un soporte, ¿verdad? Para poder mantener la forma estructural que se desea de esa pieza. ¿Sí? Y se pueden lograr en el fondo impresiones con una muy buena resolución, como se ve aquí. En el fondo fue un diseño de un hueso de una rata que se imprimió con esta tecnología, y con un material que es flexible. Aquí, como se puede ver, este hueso se puede estirar, y que luego de estirarlo vuelve a su forma inicial, porque además era un material con memoria de forma, ¿sí? Entonces, esto se está aplicando actualmente para generar en el fondo pulmones que son sintéticos, y que se están probando en ratitas también a ver cómo funciona en cuanto a la inervación y al crecimiento celular, ¿sí? También hay otras innovaciones, no solamente en la impresión de filamentos, sino que también en la estereolitografía, ¿verdad? Y que permiten una fabricación continua. Esta es muy conocida, lo que se llama el clip, ¿verdad? Y que a través de un proceso que, bueno, que se genera una capa muerta aquí cerca de la parte de abajo de la polea, a través de la sobreexposición a la luz UV durante un tiempo, se puede lograr una impresión continua de esta pieza, y que en el fondo vaya saliendo mucho más rápido esta impresión, ¿sí? Y se puede llegar a una resolución, como se ve aquí, es mucho más alta. Aquí en el fondo se ve una imagen SEM de cómo se genera una separación entre líneas de 100 micrones, 25 micrones, y esto es 1 micrón, que se ve prácticamente continuo, ¿sí? Entonces, este tipo de tecnología permite eso, ¿verdad? Permite en el fondo una impresión mucho más continua, mucho más precisa de lo que se requiere. Ahora, bueno, claro, son más caras, pero es lo que se quiere llegar en un futuro, ¿sí? Esto también es otro tipo de fabricación continua, funciona con una técnica similar a la anterior, con la principal diferencia de aquí, en vez de generar una zona muerta con poco oxígeno, se genera una capa muy delgada de un aceite que va corriendo por la parte de abajo, y eso permite una separación entre la luz y lo que va imprimiendo, que también permite que haya una impresión continua de estas piezas, ¿sí? Esto puede permitir fabricar piezas con muchas distintas aplicaciones. Por ejemplo, aquí se ocupó un material que es resistente al fuego, se imprimió un material que es elastomérico y que se le puede deformar y después vuelve a su forma original también. O también se pueden imprimir piezas extremadamente grandes como esta, que es de 1,2 metros, ¿verdad? En solamente 3 horas, lo cual es un muy buen tiempo para estas impresiones de SLA, que en general son muy lentas, ¿sí? Y bueno, esta es una de las aplicaciones, yo creo, más innovadoras y más interesantes que uno puede encontrar actualmente en la impresión del SLA, ¿ya? Y que en el fondo vamos a hablar de que, si bien todas estas tecnologías de impresión 3D que hemos hablado hasta ahora se llaman impresión 3D, ninguna de ellas efectivamente imprime una pieza en 3 dimensiones. Todas, en el fondo, lo que hacen es imprimir capas de material en 2 dimensiones, que luego se van acumulando, ¿verdad?, una sobre la otra para generar una pieza en 3 dimensiones, pero ninguna de ellas imprime en verdad en 3 dimensiones. Esta es una de las primeras, si es que no es la primera tecnología que de verdad imprime en 3 dimensiones, ¿verdad? ¿Cómo lo hace? Tiene un proyector de luz UV, como vemos aquí,
y tiene una batea con una resina aquí que va girando. Entonces lo que hace esto es que este proyector del UV mientras va girando la pieza, va proyectando imágenes en los distintos ángulos. Entonces, la acumulación de esta luz UV en la pieza genera una polimerización selectiva dentro del material y hace que en un par de segundos se genere una pieza en 3 dimensiones dentro de esto. Entonces, ¿cuál es la particularidad que tiene? De que es mucho más rápido, ¿verdad? Mucho, mucho, mucho más rápido, ¿sí? Y también va a permitir una mucho mayor flexibilidad al momento de la fabricación de piezas. Aquí les puedo mostrar un video de cómo funciona esto, y este sí me gustaría verlo completo porque creo que es muy interesante. Ahí podemos ver en tiempo real cómo se imprimen piezas, ¿verdad? Con esta tecnología que se llama CAL, que se creó en Berkeley, en el Caltech, ¿sí? Entonces ahí podemos ver esta resina que les decía que es fotocurable, que es líquida, que bueno, que tiene una pequeña densidad también para autosoportar las piezas que imprime. Y ahí pueden ver la particularidad en el fondo de que mientras va girando, se va exponiendo de manera selectiva las distintas zonas de la pieza en luz UV y se pueden generar en el fondo modelos muy complejos y muy rápidos, ¿sí? Replicando en el fondo las piezas en 3 dimensiones prácticamente en tiempo real, ¿sí? Entonces, claro, cómo funciona es eso, en el fondo, desde el modelo 3D se generan en el fondo imágenes en distintos ángulos que luego son proyectadas como si fuera una película, ¿verdad? Sobre esta pieza que va rotando y se ajusta bien la velocidad de giro con la velocidad como se van exponiendo las imágenes y se puede lograr en el fondo reconstruir esta pieza en 3 dimensiones en el material ahí, ¿sí? Por ahora, claro, esto está en fase de piloto, fase previa, son mucho más pequeñas, pero en teoría esto se puede expandir a mucho más grande y no va a afectar en cuanto al tiempo de impresión, así que tiene también mucho potencial de crecimiento este tipo de tecnología, ¿sí? También hay algunas innovaciones que permiten mejorar la resolución de las impresiones a través de distintos métodos. Por ejemplo, esta va a ocupar una sola gota, ¿verdad? Para generar una impresión continua con una muy excelente resolución, ¿sí? Este es el método que se conoce como el micro SLA, One Droplet Printing se llama, ¿sí? También hay otros que también funcionan bajo esta tecnología, en los cuales se tienen proyectores mucho más potentes y con una mejor resolución de los láseres cuando se imprimen, lo cual permite obtener piezas con una muy alta complejidad, y fíjense aquí del orden de los 900 nanómetros, o sea, en el fondo esto es de 1 micrón esta pieza. Y fíjense lo compleja que es, o sea, en el fondo aquí yo estoy llegando casi al nivel nanométrico de impresión, ¿sí? También hay algunas tecnologías que permiten mezclar materiales en el caso de la impresión SLA. ¿Cómo va a funcionar esto? Eh, tiene distintas bateas de material que se van intercambiando entre ellas a través de válvulas y de bombas que permiten ir cambiando en el fondo el material que está aquí dentro, ¿verdad? Como se ve aquí en el dibujo. Yo tengo 2 materiales, por ejemplo, el material A y el material B, y que luego de que se imprime una parte de la pieza, se saca todo el material verde, todo el material A, ¿verdad? Con el uso de la bomba y esta válvula de salida, y se va ingresando el material nuevo, ¿verdad? Para cambiarlo y luego mezclar el material A con el material B en una misma impresión. Como se puede ver aquí, claro que se ve simplemente por los colores, pero también la gracia que pueden ser materiales que tienen distintas funcionalidades también, que se están mezclando en una misma pieza, en una sola impresión, ¿sí? Y bueno, ya para cerrar, en el fondo aquí, pues ya para no aburrirlo harto más, que ya llevo como más de 1 hora de presentación, así que voy a hacer esta parte final más o menos rápida. Algunas de las aplicaciones más actuales que se están ocupando en la impresión 3D
Muchas se van a ocupar para generar modelos anatómicos. Esto le sirve mucho a los médicos para poder saber en el fondo cómo van a llevar a cabo una impresión. O sea, en el fondo, esto es una impresión real de una aorta de un paciente, ¿verdad? Que tiene una afección muy compleja, en donde tienen que sacar todo otro sector de aquí. Entonces ellos en el fondo a través de esto practicaron cómo va a ser esa operación compleja, le colocaron ahí los stent, esta nueva estructura, ¿verdad? Y practicaron en la vida real cómo va a ser la operación antes de hacerla, ¿sí? También en la tecnología se va a ocupar mucho para la fabricación de implantes en el área biomédica, ¿verdad? Por ejemplo, que se ven ciertas válvulas y la replicación de cómo van a funcionar en el fondo los vasos sanguíneos, ¿verdad? Ya que se puede replicar en el fondo la compleja estructura de los vasos sanguíneos y las propiedades mecánicas que tiene. Entonces, se puede llegar a resoluciones de ese tipo también y se pueden lograr implantes de aorta o de venas si es que fuera necesario. ¿Sí? También hay muchos implantes que se pueden fabricar y que son antibacteriales, ¿verdad? Y que se les puede incluir en el fondo ciertos compuestos que tengan la particularidad de que son porosos, por ejemplo, para que permita una buena, en el fondo, inervación y crecimiento celular sobre la pieza, y que a la vez no permitan el crecimiento de bacterias sobre el material, lo cual va a ayudar mucho a la potencialidad que pueden tener estos implantes. ¿Sí? También puede servir para la regeneración de tejido. Por ejemplo, este es un estudio que se hizo de una pieza que tiene cierta propiedad en el fondo bien biocompatible con el tejido en el caso de la rata aquí, y que se le hizo una herida en el fondo en la pierna y se probó en el fondo cómo se puede regenerar el músculo sobre esta pieza gracias a los distintos materiales de lo que está formado esta pieza con impresión 3D, con una forma compleja en la parte de dentro, en donde se mezclan varios tipos de materiales que conllevan dentro de la estructura distintos materiales bioactivos y células que van a permitir la regeneración celular de ese sector que está dañado. ¿Sí? También se pueden fabricar en el fondo materiales que son elastoméricos, como les comenté antes sobre esta patea, sobre un tipo silicona. Se pueden generar materiales que tienen cierta propiedad elástica. Aquí se ve, por ejemplo, que se puede lograr, como una válvula aquí que se puede deformar y fabricar piezas en silicona, ¿sí? Lo cual no es fácil de lograr con otro tipo de manufactura aditiva, ¿sí? O también, por ejemplo, estas piezas de silicona que tienen un comportamiento neumático, ya que cuando yo le pongo aire en una parte se deforman. Por ejemplo, este que se va a deformar con distintas cargas. ¿Sí? También ciertas piezas que tienen propiedades piezoeléctricas para fabricar en el fondo algunos sensores de presión o de corriente, en el fondo puede ser, en base a polímeros que son capacitivos, como el PVDF. ¿Sí? O también algunas estructuras que tienen la particularidad que yo variando en el fondo la estructura interna en los materiales puedo entregarle una estructura compleja interna, lo cual va a hacer que soporte cargas mucho más fuertes. Por ejemplo, muy conocida es el tipo Bulligand, ¿verdad? Que es una forma en la cual descubre este caballero, que es un francés, cómo se distribuyen las fibras de la queratina en la piel de los crustáceos. ¿Sí? Entonces, él se dio cuenta que en el fondo no es una distribución lineal, sino que en el fondo van rotando las fibras en ángulos de, bueno, puede ser 45 grados, 20 grados, lo que sea, uno puede irlo cambiando, y eso va a ir cambiando las propiedades mecánicas del material final. ¿Sí? Eso es lo que se llama la estructura Bulligan y se puede replicar aquí con estas piezas de impresión 3D. ¿Sí? ¿Cuál es la idea principal de todo esto? Es tratar de replicar la compleja estructura que tiene los órganos, ¿verdad? Como los huesos, como el corazón, como etcétera, ¿verdad? Tratar de replicarlos de forma sintética a través de la aplicación de ciertas propiedades químicas y propiedades físicas, mezclándolo a través de la manufactura aditiva. Ese es en el fondo que tiene ese tipo de investigación.
También se crean materiales que son conductores eléctricos. Por ejemplo, aquí se creó un guante que es el actomérico, que tiene ciertos sistemas eléctricos aquí de detección del movimiento, y si se fijan, la señal va cambiando con el tiempo en función de los movimientos de la mano que se van haciendo, ¿sí? Entonces aquí, cuando están, cuando están todos los dedos levantados, todas las señales están iguales, pero cuando yo las comprimo todas suben la señal. Aquí yo solamente subí 2 dedos, entonces solamente 2 se mantienen arriba, los otros abajo, y así, etc. Entonces yo aquí voy detectando en el fondo el movimiento que tiene la mano en función de estas señales eléctricas que generan cada uno de los sensores que están puestos en los dedos de este guante que se fabricó. O, por ejemplo, que se habla mucho actualmente de lo que se llama el soft electronics, ¿verdad? Que son electrónica en materiales blandos, que permiten deformarse también y cambiar su estructura dependiendo de la aplicación que se le quiera dar. Por ejemplo, acá se fabricó una suela, ¿verdad? Sobre un material que se deforma, material actomérico, y que cada una de estas microcircuitos tiene un sensor en cada uno de estos nodos. Entonces esto se conecta, ¿verdad? A través de Bluetooth a una aplicación, ¿sí? Y se puede medir de manera in situ, por ejemplo, aquí, cómo es la pisa de una persona. Entonces, esto sería muy útil, por ejemplo, para la gente que va a llevar a cabo estas sesiones de ortopedia para la plantilla, etc. Esto sería un muy buen input, por ejemplo, para los médicos, para saber cómo la persona camina, ¿verdad? Y cómo es su rutina diaria, ¿verdad? Te le va a entregar una serie de resultados de forma real, ¿sí? Aquí también hay algunos componentes térmicos que mezclan en el fondo los cambios de corriente con la temperatura, y se pueden generar también circuitos que son sensibles a los cambios de temperatura, o también materiales que pueden cambiar sus propiedades térmicas dependiendo de la conformación química del material. Aquí vemos que es un mismo compuesto que en un lado, cuando se expone a una temperatura externa de 40 grados, un lado llega a 15 grados, mientras el otro llega a 20, y eso es simplemente cambiando la conformación química del material, mientras se va imprimiendo ahí a través de 2 materiales distintos que se van mezclando en distintas proporciones, ¿sí? También entonces sirve para fabricar materiales ópticos, ¿verdad? Con una muy buena resolución también, y complejo a través de silicona, por ejemplo, en este caso, o también de guías ópticas que permiten también la fabricación de estas piezas flexibles, en donde se puede transmitir luz de forma mucho más eficiente desde un lugar a otro, ¿sí? También hay muchas aplicaciones en las cuales se ocupan estos dispositivos microfluídicos, ¿sí? En donde con una muy buena resolución se puede lograr mezclas de compuestos de forma muy precisa, ¿verdad? Y a través de la aplicación de ciertas válvulas se puede lograr un sistema de lo que se llaman los Lab on a Chip, ¿verdad? Que son en el fondo estas estructuras en donde yo puedo generar todo un experimento de manera comprimida en muy poco espacio. Por ejemplo, esta es una aplicación que se hizo con una pieza impresa en 3D también, en donde con el uso de un celular y con una aplicación, yo puedo detectar por colorimetría, por ejemplo, qué tipo de compuestos son cada uno de los que yo tengo en estos viales, ¿sí? Entonces, eso es una aplicación muy fácil de llevar a cabo con un celular y con una cámara, ¿verdad? Y que me va a permitir, por ejemplo, poder registrar in situ. Esto fue pensado, por ejemplo, para la contaminación en el agua. Entonces, por ejemplo, yo tomo varias muestras del agua, y yo comparando esto con una muestra de control, yo puedo saber qué tan turbia está el agua, ¿sí? Y bueno, también hay algunas aplicaciones, que esta ya creo que es la última de la que voy a hablar para no extenderme más, sobre materiales mecanocrómicos, que son ciertos polímeros que tienen la particularidad de que al momento de imprimirse, ¿verdad? Con impresión 3D, no tienen ninguna coloración, pero cuando yo les aplico una cierta deformación externa, estos materiales cambian de color, además de cambiar su forma, y se ve aquí como, por ejemplo, de una pieza que era blanca se obtiene esta pieza morada. Esto puede servir como un, entre comillas, sensor de presión a través de los cambios de color que puede tener el material. Y eso, muchas gracias, ya no voy a aburrirlos más con este tema, y espero que les haya gustado la presentación. Muchas Bueno, gracias. Mauricio, muchas gracias.
en el nombre de todos nosotros y de la gente que va a escuchar. Bueno, yo te voy a mandar el enlace tan pronto como sea procesado. Así que Traté de muy hacer un gentil. resumen de lo más posible que podía, profesor. No, pero quedó muy bueno, así que te lo agradezco muchísimo. Y yo creo que la gente lo aprecia de la misma manera como lo he hecho yo. Un gran abrazo y cuídate mucho y vamos a estar en contacto, ¿ah? Así que muy Nos vemos, amable. profesor. Chao, gracias. Muy amable.